Estaremos buscando en el libro de Juan, Juan 29 al 34. Gloria al Señor. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. He aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine, yo bautizando con agua. También vio Juan, diciendo: vi el Espíritu que venía descendiendo del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Por el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre el que ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Hasta aquí fue la palabra. Padre, te pido en esta maravillosa hora que no la bendiga, porque ya son mucho más que bendecidas desde mucho antes de la creación del mundo. Y queremos compartir la palabra de Dios, porque somos cristianos. A mi alma bendice a Dios para siempre. Aleluya. No es una pregunta, puede ser una pregunta. Usted puede preguntar o preguntarse por qué yo soy cristiano. No lo estamos utilizando solo como una pregunta, sino como una respuesta. Una respuesta de carácter existencial y trascendente. Una respuesta que se sale de la esfera humana y el pensamiento limitado que nosotros tenemos. ¿Por qué somos cristianos? Es algo que usted pudo o, o debe preguntar, o alguien le puede preguntar, o alguien puede cuestionarse: ¿y por qué fulano y fulano es cristiano? Entonces algunos dirán: él es religioso. ¿Es el cristianismo una religión? Es una pregunta. ¿Es el cristianismo una religión? Y de hecho queremos hablar de la razón que nos mueve a ser cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano? Para nosotros no es una religión. ¿Qué es una religión? Bueno, la religión es el sistema o la combinación que hacemos tratando de organizar nuestra vida a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que relacionan al hombre con el supremo o con algo infinitamente superior. Y voy a aclarar este concepto. Religión es el esfuerzo que hacemos porque sabemos que hay alguien superior a nosotros. Sabemos que somos inteligentes, que no nos podemos comparar con los caballos ni con los perros. Aunque los perros tengan más fuerza, nosotros lo manejamos y lo ponemos a trabajar para nosotros. Los elefantes, los camellos, y las aves. Entonces nosotros intuimos que somos superior a los animales y a las aves. Pero también esa misma inteligencia emocional me dice a mí que alguien está por encima de mí. Porque, porque lo que yo disfruto y lo que yo soy no lo hice yo. Entonces yo me pregunto: ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde sale todo esto? Entonces tenemos que entender que hay alguien o algo superior a nosotros. Porque si usted descubre que hay un gigante, una inteligencia que usted no puede ni imaginársela, se va a poner a pelear con ellos usted. Usted se va a poner de rebelde.
se va a poner de guapote, de machote. Si es inteligente, hace lo que hace la mayoría de los humanos, buscar la forma de agradarle, de estar contento con esa autoridad superior. Y además de estar contento, o para estar contento, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, averiguar qué le gusta y qué no le gusta. Y número dos, tratar de complacerlo. Eso es más o menos es religión. Por eso que usted ve que donde quiera que hay gente, hay religión. Donde quiera que hay gente, hay religión. Hay alguna fórmula que ellos creen que les sirve para acercarse con ese todopoderoso. En resumen, es el conjunto de reglas, normas y principios que practicamos con la intención de encontrar y de agradar a ese Dios que nos imaginamos. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿estaremos nosotros haciendo ese esfuerzo? ¿O somos sinceros al hacer ese esfuerzo? ¿Estamos en lo correcto? ¿O a usted no le importa lo que pase después? Todos los seres humanos tenemos algún tipo de práctica religiosa o espiritual, pero es difícil identificar cuántas religiones hay, porque mucha gente está inventando su propia religión y tienen razón en parte. Como no sabe el camino, agarra uno. Y dice, no me voy por aquí, porque yo creo, me imagino, en una ocasión le servían al sol, a otros le servían a la luna, otros dijeron, no, no, el viento es el que más se mueve, otros dijeron el fuego, y así hay dioses y debilidades para la naturaleza y la tierra. Ahora los super sabios de ahora, ¿sabe cómo le llaman a su dios? El universo. Eso es nuevo. Ahora es el universo su dios. El caso es que hay cálculo, quizá no muy exacto, pero dice uno que hay de 4000 religiones. Dicen otros que no, que son como 17.000, pero por lo menos hay 3 o 4 que adultinan el 71% de la población mundial. La más numerosa es el cristianismo, le sigue el islam y luego está el budismo y luego está el hinduismo, que es una combinación de diferentes creencias que hay en la India, que se la dividen, se reducen, pero en conjunto de los religiosos de la isla están en cuarto lugar. Nunca tal vez nos hayamos hecho la pregunta, ¿por qué soy cristiano? Yo pienso que es una pregunta de conciencia. ¿Por qué usted está aquí en la iglesia? ¿Por qué usted está escuchando a este hermano, a ese pastor? ¿Por qué será? Debemos ser más conscientes. Quizá usted tenga mucha respuesta, pero tal vez no tenga la respuesta correcta. Tal vez nunca nos la habían hecho ese tipo de pregunta, pero es probable que alguien que nos haga esa pregunta, ¿por qué somos cristianos? Tal vez seamos sorprendidos y tal vez aquel que la pregunta sorprenda con nuestra respuesta, porque para muchos lo es, para otros no. El cristianismo es una religión partiendo de lo que hemos dicho. Para nosotros, para los cristianos, para los que hemos conocido a Cristo, el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión.
Más bien nosotros lo definimos como una experiencia. Repito, como una experiencia personal. El cristianismo va más allá de guardar un catálogo de leyes, un código, un manual. El cristiano no es eso. Para ser cristiano tenemos que creer y seguir al Cristo vivo. Es bueno estar claro en esto. No es que usted cumpla una serie de requisitos que le impone la iglesia. Y no es que eso esté malo, porque todo lo comprometido, toda comunidad y gente con raciocinio tiene reglas. Los clubes, la sociedad, la iglesia, la novia, todo tiene su código. Pero esos códigos no son con fines de salvación, sino de manejo de la iglesia, de subsistencia de la iglesia. Entonces, ¿se va a salvar porque guarde esos códigos? No. Usted se va a salvar si cree en Jesucristo y hace su voluntad. Entonces, el cristianismo va más allá de guardar unos requisitos. Hay muchos grupos de religiosos, muchos grupos de religiosos, que ellos piensan y la gente cree que son cristianos porque quizás no lo conocen a fondo, sin embargo no lo son. Para ser cristiano no necesariamente tenemos que creer y seguir a Jesucristo, pero no al Jesucristo que usted se invente, sino al Jesucristo que está en la Biblia. El cristianismo, el cristianismo bíblico fue fundado por Jesús. Por eso hemos leído la palabra donde Juan el Bautista, que fue un profeta apóstol, y yo creo que el único profeta apóstol fue Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo, he aquí que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la historia sabemos que Juan era primo de Jesús, pero no se conocían. Se saludaron estando ambos en el vientre de su repetida madre. Después de nacido, no se habían vuelto a ver, y crecieron y no se conocían. Pero algo le dio testimonio a Juan de que ese es no su primo, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién le dice Juan que ese es el Cordero de Dios? A un grupo de judíos. ¿Qué era un cordero para los judíos? Un animalito que utilizaba el sacerdote o el sumo sacerdote para sacrificarlo en busca del perdón de la sociedad. Un sacrificio en el tabernáculo o en el templo para que Dios perdone al pueblo. Entonces, cuando Dios le dice, mira el Cordero de Dios, no es el Cordero del cura, del sacerdote o del pastor, no, es de Dios. Ese es el Cordero que Dios tiene preparado para sacrificarlo por ustedes. Aleluya. Entonces sigue diciendo, es aquel varón de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuera manifestado de Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Y qué le dijo? El que le mandó a predicar a él. Él dice que quien lo mandó a bautizar, ¿quién será que lo mandó a bautizar a Juan? ¿Quién será que mandó a Juan a predicar, a anunciar? Él le dio un mensaje, él le dijo que lo pregonara y que bautizara. ¿Quién fue? Entonces él dice que quien lo mandó a eso
le dijo algo. Le dijo algo. También Juan dio testimonio diciendo, el varón, el cual es antes de mí, yo no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, vi al Espíritu que descendía de él y tuvo sobre él, por el que me envió, versículo 33, a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, el que permanece sobre él, ese es. Por eso que Juan con tanta seguridad dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está requetrepobado de que Jesucristo es el enviado de Dios con una misión específica, salvar al hombre, perdonar, pagar el precio de nuestra salvación. ¿Cuál es la identidad? ¿O por qué nuestra identidad? En el capítulo 11, del versículo 19 en adelante del libro de los Hechos, la historia de los primeros cristianos, a raíz de la muerte del apóstol Esteban, se desata una persecución y se produce una estampida de los cristianos, o sea, de los seguidores de Cristo, que no eran cristianos todavía, eran discípulos, seguidores de Jesús. Se produce una estampida a causa de los atropellos, de la persecución, que querían matarlos a todos y hacer una purificación de la raza. Y los fariseos, escribas y demás no querían saber de los seguidores de Cristo. Entonces, esos seguidores de Cristo se fueron a Filicia, a Chipre y a Antioquía huyendo para escapar con vida. En esos lugares, judíos y griegos, que era la mayoría de la población, al oír lo que decían esa gente que venían huyendo de Judea, se interesaron por el mensaje, por la buena nueva que traían, y muchos de ellos fueron alcanzados, tocados por el Señor, y fueron salvos. Cuando los discípulos principales en Jerusalén oyeron lo que estaba pasando en Antioquía, mandaron allá a Pablo y a Bernabé para que los ayudara y los enseñase. Pablo y Bernabé pasaron un año aproximadamente compartiendo con los nuevos discípulos. Y dice el versículo 26 del capítulo 11 de los Hechos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de ahí somos cristianos. Antes de eso no éramos cristianos, éramos discípulos de Cristo. Pero a partir de ahí se le pone el nombre de cristiano. ¿A quiénes? ¿A quiénes se le pone el nombre de cristiano? A los que mataron a Jesús, a los enemigos de Jesús, a los que no le importaba ni querían saber de Jesús, a los seguidores de Jesús. La gente que se reunía en Antioquía era gente diferente a los demás. Era gente de amor. Era gente que confraternizaba. Eran gente que sabían perdonar. Esa era gente que adoraban a Dios. Como Cristo le dijo a la samaritana en el capítulo 4, versículo 24 de Juan. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Esa gente no tienen imágenes. Esa gente no adoran estatuas. Esa gente no adoran a esas divinidades griegas. Esa gente no adoran a Artemisa ni a Isis. Esa gente adoran a un Dios que es espíritu y es poderoso. Entonces comenzaron a ver ciertos detalles que los diferenciaba de los demás, porque había muchísimas religiones en ese tiempo,
pero ellos eran diferentes. Entonces la gente decía, ¿qué es lo que son? A Apolo, ¿quién Apolo? A Zeus. ¿A quién es que siguen esta gente? Pues son religiosos. Ellos cantan, ellos adoran, ellos oran, se reúnen, se aman. Y a quién es que le sirven. Entonces uno que parece que era más conocedor de la sociología y del ambiente de esa área, dijo, no, ya yo sé qué es lo que son. Son cristianos. Aleluya. Oh, manzoquía. Ellos son cristianos. Pero seguro que alguien le preguntó, ¿y por qué tú dices que son cristianos? ¿Quién te dijo a ti que son cristianos? Tú le preguntaste si eran cristianos. No, yo no le pregunté. Pues estoy convencido que son cristianos. ¿Por qué tú dices que son cristianos? Simplemente porque se parecen a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. De ahí viene la nominación nuestra de que somos cristianos. Un caso asociado a este pasó con Pablo el apóstol frente a la rey Agripa, rey de Judea. Un caso muy especial en Hechos capítulo 26 al 28. Llevan a Pablo porque los judíos lo habían acusado y querían condenarlo con una cantidad de acusaciones. Y Pablo apela porque era ciudadano romano. Apela a un tribunal de lo más alto nivel. Y ahí se va a enfrentar al rey Agripa. Y el rey Agripa le da una oportunidad, le dice Pablo. Agripa se dio cuenta que Pablo no era cualquier cosa. Vio que era un hombre de mucha luz, un hombre que usaba el cerebro. Y dijo, le dio una oportunidad. Y le dijo, Pablo, es el momento que te defienda. Y Pablo explica a Saulo, explica por qué está preso. Y apela a lo que lo acusaban y dice, ellos me conocen. Ellos saben quién era yo. Ellos saben que yo era el discípulo número 1 de Gamaliel, defensor de la ley judía, perseguidor de los cristianos. Ellos me conocen. Pero ¿qué pasó en mi vida? Tuve un encuentro con el Cristo que perseguía. Y después de ese encuentro con ese Cristo que yo quería destruir, ahora lo defiendo. Ahora lo predico. Y esa es la acusación que me tienen. Nosotros no perseguimos a nadie. Ahora nosotros somos cristianos. Antes sí, yo era un criminal. Pero ahora yo soy un hombre de paz. Y Pablo da su testimonio. Entonces dice Agripa. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Mire, ya tienen el nombre plasmado. Por poco me persuade. ¿A qué? No hace Pablita o Saulita. Cristiano. Porque lo que explica Pablo coincide con lo que pasó en Antioquía. Entonces ya se confirma que son cristianos. Entonces ya Agripa comienza a llamarle cristiano. Por poco me hacen meter a cristiano, porque tus palabras son poderosas, su testimonio es muy fuerte. Entonces Pablo le contestó que ojalá que por poco, ojalá que hubiera sido por mucho. Bendito el Señor. Y desde el punto de apóstol Pedro, perdón, dice Pedro, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entemeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. Esa está en primera de Pedro 4, 15 y 16. Si me persiguen por ser cristiano, gloria a Dios. Malo es que me persigan por robar, por matar, que me persigan por ser un hacedor de maldad o por meterme en lo ajeno, donde no me llaman, por intrometido, intrometida. Malo es que me lleven preso y me acusen si yo haya cometido una inconducta, pero que me acusen de cristiano. La gloria de Dios. Ese es el consejo del apóstol Pedro, porque parece que los hermanitos estaban un poco afligidos, porque había persecución, pena, y estaban un poco afligidos, y algunos se sintieron mal, y habían cegado el entendimiento. Ustedes saben que lo que le tapó los ojos del entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces la gente, en vez de perseguir al malo, persiguen al bueno, al que no se mete con nadie. Contra ese van muchas cosas, le molesta. Hay personas que me tienen odio a mí, y muchas de esas personas nunca le hemos dado la mano, sino porque se enteran de lo que yo predico. En una ocasión yo estaba en un lugar, no voy a mencionar nombre, y había una persona que yo nunca había hablado con esa persona. Esa persona tira cosas contra mí. Y salió y se fue. Cuando yo entré, y, y trabaja en ese mismo lugar donde me invitaron. Y alguien me preguntó, ¿usted le hizo algo a esa señora? Ah, ya dije que era señora, ya metí la pata. ¿Usted le hizo algo a esta señora? Y yo no. Lo que pasa es que ella, hay algo, y en mí hay algo que no te puedes juntar. Aleluya. Entonces, Pedro da ese consejito. Es bueno que ustedes sepan que mientras sea por causa del Evangelio, bienaventurados son ustedes. Bienaventurados porque no hay causa contra ustedes, pero también por lo que lo que viene después, por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, hay un sufijo que en español se usa para determinar procedencia, seguimiento, admiración, devoción. El sufijo is, el sufijo ismo. Entonces, indica seguidor o discípulo, por ejemplo. Los que siguen a más son marxistas porque apoyan el marxismo. Los del Islam siguen el islamismo, que es el culto de Mahoma, Alá y etc. Los budistas o los budas, el budismo, porque son los seguidores de Buda. Entonces los cristianos pertenecemos al cristianismo. Somos cristianos, pertenecemos al cristianismo de nuestro seguidor y Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué creemos que Jesucristo es Dios? Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo era Dios, el verbo es la palabra, el verbo es la ejecución, el verbo es la realidad. Entonces, en el principio era Él. Y dice más, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este verbo, más adelante encontramos capítulo 14, versículo 14,
y aquel verbo fue hecho carne. El principio era carne, el verbo era con Dios. Ese verbo ya no es solo la palabra. Dice el versículo 14, que el mismo capítulo 1 de Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. ¿De quién será que está hablando? De Jesús. El verbo se hizo carne, se hizo visible y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, y antes de mí, porque es primero que yo. Aleluya. Oh, mansoquía, llamado. Ese es el Cristo que nosotros creemos. Ese es el testimonio de Juan el Bautista y de Juan el Apóstol. Ese es el testimonio de todo. Participó de alguna de las actividades que Cristo desarrolló, la cosa que se adjudican a Cristo y la cual hay testimonio arqueológico e histórico que nos impiden dudar y nos permiten creer. Nadie se parece. Históricamente nadie se parece a Cristo. Lo que no le da la gana de creer dice que Cristo no resucitó, pero la tumba está vacía. La historia registra su nacimiento y su muerte, el nombre del lugar donde nació, y hasta de la partera y los parteros que atendieron a su madre, dónde vivió, dónde creció y dónde murió. Y la historia también tiene que registrar que se le desapareció a su discípulo. La historia tiene que registrar que los romanos eran muy organizados. Registran que ese maestro murió, fue sepultado y que el domingo siguiente fueron a buscarlo y no lo encontraron. Todo eso está documentado. No hay dos como Jesús. Hay uno solo como Jesús. No se confunda. Puede haber mucha religión. Puede haber mucha cesta. Mucha creencia. Pero un solo cristianismo. Un solo cristianismo es el que sigue al Cristo de la Biblia. Hay grupos que dicen que son cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué no son cristianos? Porque si niegan algún elemento básico de la fe cristiana, o de la vida de Cristo, o de la realidad de Cristo, entonces dejan de ser cristianos. Por ejemplo, hay una secta que se llama los testigos. Los testigos no son cristianos, pero mucha gente cree que son cristianos, porque lo ven como la Biblia. Supuestamente una Biblia, unos libros y una enseñanza que necesariamente no son malas, desde el punto de vista social o científico. Ahora, desde el punto de vista espiritual es otra cosa. Y decimos eso porque su fundador no es Jesucristo. Su fundador se llama Charles Russell. Charles Russell nació en el año 1852 en Pensilvania. Charles Russell tuvo una serie de visiones. Antes de eso, acudió a alguna iglesia protestante, pero entendió que él sabía más que toda esa iglesia presbiteriana y fundó su propia iglesia, lo de él, su fe. Al principio se llamó Torre del Vigía de Sion, luego se llamaron Aurora del Milenio, luego se llamaron la Asociación del Púlpito del Pueblo, luego se llamaron Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia, luego se llamaron Testigos de Jehová, luego Sociedad del Nuevo Mundo,
Finalmente, Ruselista. Creemos en la Biblia y no en los sustitutos de la Biblia. Los amigos testigos tienen su revista que se llama El Atalaya, otra Centinela y otra Despertar. En una de ellas, del 15 de septiembre del año 1910, el pastor Russell explica que sus estudios, lo de él, constituyen su Biblia y que no se puede descubrir el plan divino solo leyendo la Biblia, y quien solo cree en la Biblia a los 2 años vuelve a la tiniebla. O sea, hay que creer en su Biblia, porque su libro está por encima de la Biblia. Eso me va también para yo saber que el cristianismo no es nada de engaño, hay mucho. Porque cuando, miren, todos los predicadores, maestros, ermitaños, apóstoles, tienen seguidores. Esos seguidores van a creer lo que él va a decir. Entonces la gente de Russell creyeron que él era Dios y que la palabra de él estaba por encima de la Biblia para fines de salvación. Entonces, los cristianos creemos en el Dios de la Biblia. Los cristianos creemos en el Dios de Cristo, en el Padre eterno, en el Padre celestial. Porque como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo que no sea Jesucristo. Esto lo dijeron antes de Jerusalén, antes de Mita. Y antes de todo eso, falsos profetas que se habían levantado. Antes de eso, el apóstol Pedro, que anduvo con Jesús antes de morir y después de morir, dice, de ningún otro hay salvación. No te vista que no va. Si está por otro camino, lamentablemente está equivocado. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Dice Hebreos 5:8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el autor no solo de la salvación, sino de la eterna salvación. Porque usted puede salvarse hoy y perderse mañana. Usted puede escaparse hoy y mañana fracasar. No solo que te salvaste, no. Es eterno. El único que te puede proveer de una salvación eterna es Jesucristo. Ahora, ¿a quién le ofrece Cristo salvación eterna? Hebreos 5:8. ¿Quiénes son los que están bajo esa cobertura de una salvación eterna? Dice aquí, todo lo que le obedecen, que es simple y que es difícil para muchos. Es simple y que es difícil para muchos, porque obedecer no cuesta nada, pero cuesta mucho a la vez. Porque obedecer significa dejar cosas que a la carne le gusta. Obedecer significa renunciar a la cosa, a vida, a tipo de vida que para nada aprovecha, pero que a la carne le satisface. Obedecer significa amar a mi enemigo. Obedecer significa perdonar a quien me ofende. Obedecer significa no hablar mentira. Obedecer significa no engañar a nadie. Obedecer significa sujetarme a todo lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios expresada en su palabra.
Es muy fácil, la salvación es eterna, sí, ¿para quiénes? Para los que obedecen. Hay algunos que dicen que después que usted entra, ya usted es salvo y ya. No importa lo que pase ni lo que haga, lo respetamos. Pero aquí dice que es para los que obedecen. Yo estoy obedeciendo. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios 10, 15, 20, 30 años. Pues después de esos años me da la gana de no hacerlo. Y digo, no, yo soy un hombre libre. Yo no tengo que estar sujeto a la Biblia. Yo me pasé mi vida con una sola mujer. Me voy a dar gusto ahora. Y abandono la fe. Y me voy al mundo a beber, a parrandear. Entonces estoy salvo. Ah, habla de que el persevera hasta el final. No el que esté hasta el final de la iglesia. El que persevera en la fe hasta el final. Ese será salvo. Así que no se confundan. Dice Mateo 24:11. Cristo mismo hablando con los discípulos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. ¿A quiénes se dirigen los falsos profetas? ¿A quienes tratan de engañar? ¿A los que están en el mundo? ¿O a los que le están sirviendo a Dios? El diablo no persigue lo que él tiene. ¿Y para qué? Lo tiene seguro. Al diablo le interesa lo que lo han dejado, lo que hemos abierto los ojos y hemos sacrificado gusto y preferencias carnales para servir a Cristo. Somos objetivo de Satanás. Porque él dice, esto me están haciendo daño, porque están conquistando a otro, para que dejen de servirme. Entonces, usted sabe que cuando el diablo necesita un instrumento, él va a la iglesia a buscar, no, muy difícil, él va a la discoteca. Pues si usted ve, le levanta la inspiración a alguien para que uno le dé dos balazos a otro que está en la mesa. O salir de ahí o de la misma discoteca, prepara un romo, un atraco, y salen disparados a todos. Porque el trabajo de él es hurtar, matar y destruir. Pero él no tiene brazo, él no tiene mano. Él usa las manos y los brazos de la gente que le sirven, de los que están bajo su autoridad. Entonces él busca uno de esos que son de él, y lo inspira y lo ilumina. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta la inteligencia de los ladrones. Un ladrón entra a una casa, y tiene algo como que lo guía a dónde está el dinero, dónde está la joya. Y usted lo tiene escondido en una forma de que a nadie se le ocurre que hay dinero. Y el ladrón va derechito. Son instrumentos de Satanás. Entonces, los falsos profetas vienen contra lo que le sirven al Señor. Entonces se trata del versículo 11 al 13 de Mateo 24. Se trata del pueblo que le está sirviendo a Dios. Se levantará una cantidad de engañadores y falsos para hacer dañar la fe de lo que le están sirviendo al Señor. Por eso que el Señor le dice que tenga mucho cuidado, porque usted puede tener la fe hoy, pone hoy, es que persevere hasta el fin. Si ustedes se dejan engañar por un falso profeta, aunque usted le sirvió a Dios por 10 años, si usted se deja engañar por un falso apóstol, por un engañador, por un loco de esos que andan sueltos, entonces ustedes no serán salvos. Esa es la enseñanza de Jesús. Hay muchas otras enseñanzas, pero ahí está la Biblia y usted la cree si usted quiere. De acuerdo con usted crea, usted sabrá lo que va a pasar al final. Entonces, el Cristo del cristiano, el Cristo de nosotros, no es un Cristo
que está colgado, no es un Cristo que nos da una esperanza y se queda en el aire. Es un Cristo que promete cosas concretas. Todos sabemos que no, que venimos de algún lado. Todos sabemos que nacimos un día, pero nuestra arma de algún lado viene. El único libro que habla de ese tema es la Biblia. ¿Usted la cree o no la cree? Pues el único libro que habla de eso. Esa alma, ese yo, está aquí. Pero todos sabemos que aquí no nos vamos a quedar. Todos estamos seguros de que esto es un pasatiempo. O nosotros como caminantes de la vida vamos atravesando el mundo. Hay algunos que van muy rápido y en 20 años cruzan y se van. Hay otros que van lento. Y yo voy casi por los 40 y todavía no termino de cruzar. Y hay otros que pasan rápido y ya se fueron. Hay otros que están llegando a 100 y todavía están lentos y dicen, no, yo no me voy ahora, no me quiero ir tampoco. Y así. Pero todos los jóvenes, niños, grandes, adultos, todos sabemos cómo vamos o no van. Y de aquí no tendremos que ir ahora. ¿Para dónde vamos? Hay una gran diferencia. Hay un grupo que cree y un grupo que no cree. A los que creen en Jesús, Jesús le promete una cosa. En San Juan 14:1, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, prepararé lugar para donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso se completa en Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, de la boda del Cordero, el levantamiento de la iglesia, y etcétera. Entonces nosotros no estamos sirviendo al Señor de manera vaga o inconsciente. Nosotros le servimos al Señor porque sabemos que hay un destino, o hay dos destinos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo no puedo evitarlo, nadie lo puede hacer. Aunque lo congelen por 50.000 años, no puede evitar el destino final. La Biblia registra dos destinos: paz eterna o tormento eterno. Paz eterna o tormento eterno. Son los dos destinos que tiene la Biblia. La Biblia habla de que el justo, el piadoso, es quitado de esta tierra, de delante de la aflicción. Isaías 57. Y dice el versículo 2, que cuando quitan al justo de la aflicción, entrará en la paz, descansará en su lecho todo lo que andan delante de Dios. Y Cristo completa la idea cuando dice, voy a preparar lugar para ustedes. O sea, yo tengo la total seguridad de que el día que el Señor me llame, me tiene en un sitio. Y es muchas veces superior a esta. La cosa que Dios tiene preparada para los que le sirven y le aman son incomparables con todo lo que usted pueda conocer. Dice 8:18 de Romanos. Entonces, tenemos una esperanza para el más allá. Creemos y predicamos que tal y como lo prometió Jesucristo, que es la persona, o sea, cuando Cristo se iba, cuando su trabajo aquí en la tierra iba a terminar, que fue por 3 años completos, Cristo le preparó a los discípulos y le dice, yo me voy, pero enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? La tercera persona de la Trinidad. El Padre envía al Hijo al trabajo
de salvación. Cuando el Hijo se va, deja al Espíritu Santo para que se constituya en protector y guía de la iglesia hasta el día que Cristo la levante. Entonces Cristo dice, yo me voy, pero no lo dejo huérfano. Vendrá el Consolador, el cual está con ustedes y estará con ustedes hasta el fin. Entonces, eso está en Juan 16, 7 y 8. El que dirige la iglesia actualmente, el que dirige a los predicadores, pastores y a todos los creyentes que están en la mano del Señor, es el Espíritu Santo. Por eso es que oramos y lo ponemos en la mano del Señor. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Porque hay un Cristo victorioso en el cual yo he creído. ¿Por qué somos cristianos? Porque aspiramos, tenemos la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, que nadie más nos la ofrece. ¿Por qué somos cristianos? Porque Cristo fue el que murió por nuestra culpa, para que hoy creyendo en Él, yo pueda garantizar que he sido perdonado. ¿Por qué soy cristiano? Porque es el único que me promete vida eterna. Nadie más puede prometer eso. Le preguntaron una vez a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué ustedes me siguen? ¿Por qué ustedes están aquí siguiendo al hijo de José y de María? Y Pedro se adelanta y contesta, porque tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amigo y hermano, deténgase en esta parte, porque los oyentes de Jesús en el tiempo de su ministerio, acostumbrados a oír a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes y a todos los religiosos de su tiempo, decían que les gustaba escuchar a Jesús. Y cuando alguien le pregunta, ¿y por qué? Alguien contestó, porque él habla con autoridad. O sea, habla con seguridad. En otras palabras, su palabra es creíble. Su palabra tiene vida y vida en abundancia. Yo creo en Jesús porque ha pasado toda la prueba. Nadie ofrece más que Jesús. Y nada en la tierra es más confiable que creer en Jesús. Filósofos y científicos concluyen en su mayoría que no hay otra verdad, solo hay una verdad y se llama Jesús. ¿Por qué somos cristianos? Cuando usted analiza toda la creencia que hay por ahí, ¿cuál es la base, cuál es el fundamento y cuál es la garantía? Usted dice, aunque no vi el día que Él murió, aunque no vi el día que Él resucitó, aunque yo no estaba ahí cuando Él nació, aunque yo no estaba ahí cuando Él subió a los cielos, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. La Biblia dice, y nadie ha podido contradecirlo, que más de 500 personas lo vieron subir. Dice Pablo, se le apareció a más de 500 hermanos. Lo vieron los discípulos. Después de resucitar, hizo tener fecha, nombre y lugar. Y los discípulos y la María fueron testigos de que en un momento dado, estando con ellos, una nube baja del cielo y él comienza a subir y dos ángeles se aparecen y le dicen a los discípulos, varones Galileo, que están mirando hacia el cielo, ese mismo Jesús
Ese mismo Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, así mismo vendrá a su nombre. Aleluya. Gracias al Señor por esa palabra, por esa confianza y esa fe que levanta a los muertos. Porque somos cristianos y no somos de otra cosa. Termino con esto. Gloria al Señor. Amigos y hermanos, no hay para dónde coger, porque Cristo es el final. Porque somos cristianos. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Mira cada hermano y amigo que ha escuchado. Termina la obra en los corazones necesitados. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Ángel Leiva, de la República Dominicana para el mundo. Y como siempre me despido, Shalom, Emmanuel, yo con vosotros. ¿Cuántos de ustedes han entendido que hay que buscar a Jesús de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar una cercanía con Dios y aprender a ser sus discípulos, sus seguidores cristianos? ¿Cuántos quieren ser cristianos? Le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Si usted tiene, aunque sea un mínimo deseo, de conocer mejor a Dios, repita conmigo esta oración. Cierre sus ojitos. Repita conmigo. Dios amado, Padre eterno, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque me permite entenderla. Señor, acabo de encontrar, acabo de descubrir que estoy viviendo lejos de ti. No estoy haciendo tu voluntad. No me he preocupado por conocerte. He vivido mi propia vida. Ahora me propongo hacer tu voluntad. Te confieso que he pecado. He sido débil y me he dejado llevar por los vicios de la carne. Hoy reconozco mi pecado y te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Y lávame con la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi carácter y a partir de hoy soy cristiano. Soy seguidor de Cristo. Soy su discípulo y te pido fuerza y sabiduría para lograr el éxito en este camino. Señor, estoy en tus manos. Muchas gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Todo aquel que hizo esta oración, quiero orar por ti que me está escuchando. Todo aquel que hizo la oración, quiero orar por ti. Oh, gloria al Señor. No lo deje para luego, ni lo deje para mañana, porque no habrá mañana. El hoy es ahora. Right now. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes. Su hermano evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Ahora sí me despido, como siempre me despido. Shalom, Emmanuel.
Dios con vosotros.